Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Ok, pues muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a una conferencia más de esta 18ª Semana de la Cultura Digital, organizada por el Laboratorio Aula Multimedia, en colaboración con la Coordinación de Educación Continua y a Distancia SECAD de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El marco de conferencias que a lo largo de esta semana se estarán realizando lleva por título Más prácticas digitales en la educación y cultura contemporánea. Y es en este eje temático en que la licenciada Nuria Cabrera Cerón presentará la ponencia Resignificar las prácticas docentes en tiempos de COVID-19. Nuestra ponente es egresada de la carrera de Sociología y se encuentra estudiando la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Con más de 12 años de experiencia, ha trabajado en las áreas de gestión cultural y como docente de educación secundaria y media superior. Ha laborado en instituciones públicas y privadas como la SEP, el Colegio de Bachilleres, el Ceneval, el FONCA, la Secretaría de Cultura, entre otras. Es co-creadora del emprendimiento educativo Portatic y Viviendo Sustentable. Asimismo, es fundadora y creadora de Laboratorio Atenea, una consultoría para la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades digitales en adultos mayores. Sus intereses y líneas de investigación están enfocados en la educación, la tecnología y la política pública educativa. Sin más que decir, cedo el micrófono y el espacio para iniciar con esta conferencia. Adelante, Nuria, gracias. Muchísimas gracias, Meli, y muchísimas gracias a todos y todas las que se han tomado el tiempo para asistir a esta conferencia el día de hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias al Laboratorio Aula Multimedia por la invitación a este espacio que además, bueno, pues me gusta mucho y lo sigo desde hace bastante tiempo. Como bien lo dijo Meli, el día de hoy les voy a platicar sobre unas reflexiones que he hecho en torno a lo que ha significado las prácticas docentes en estos tiempos de COVID, sobre todo en la educación básica en México. Obviamente esta reflexión está en torno a el escenario que nos ha dejado la pandemia, que pues es causada por el coronavirus y que nos ha traído una serie de críticas y de reflexiones en torno a diferentes temáticas y campos de acción. Sin duda, el campo educativo es uno de los que más controversia ha generado desde el inicio de la cuarentena en marzo del año pasado, cuando aún estábamos en el ciclo escolar 2019-2020. Estábamos a mitad de un ciclo escolar con 2 trimestres evaluados y estábamos realmente ya a nada de empezar el descanso por Semana Santa, un poco para poner en contexto desde dónde integro mi reflexión y mi análisis. Lo hago de una manera cronológica, iniciando con el anuncio de la cuarentena y la suspensión de las clases, y me voy después hacia cómo fuimos evolucionando en este periodo y hasta el día de hoy. Después, bueno, mi segundo momento de reflexión es el cierre del ciclo escolar 2019-2020, el periodo vacacional, junto con el inicio del ciclo 2020-2021. Repito, yo me enfoqué sobre todo en lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Después tomo como un tercer momento el inicio de este año, ya con una nueva normalidad integrada, en donde pues ya llevamos más de medio ciclo con las clases de forma remota y a distancia. Y bueno, finalmente, para concluir con unas reflexiones finales. Les decía que en marzo estábamos a mitad del ciclo escolar, ya habían evaluado los 2 primeros trimestres y estábamos por comenzar el receso escolar de Semana Santa. Las autoridades educativas anuncian de manera oficial que se va a suspender y bueno, que se va a adelantar el descanso, se le agregó además una semana más y pues con esta medida se buscó que docentes, alumnos, personal administrativo y todos los que participaban en las comunidades educativas
pues pudieran guardar la sana distancia desde sus casas. A partir de este momento, todo se volvió incertidumbre, porque en realidad no se sabía con certeza qué era lo que iba a pasar ni cómo iba a evolucionar el tema del virus. O sea, yo creo que nadie se imaginó que íbamos a estar más de un año con nuestras escuelas cerradas. Les comentaba que cuando se toman estas decisiones, se toman para cubrir la necesidad de una emergencia. Entonces, vamos a partir de ahí que el inicio de la pandemia está marcado por un plan emergente. Cuando se anuncia esta suspensión de labores educativas, las autoridades solicitan de manera directa a través del Consejo Técnico Escolar a los profesores de educación básica que se elabore un plan de trabajo que integrara los contextos diversos que existen en México, porque bueno, no es un tema nuevo ni estamos descubriendo la panacea al decir que la diversidad cultural y social que existe en México, pues a lo mejor no ha permitido que todas estas estrategias se integren de manera equitativa en todo el país. Sin embargo, eso no significa que no se estén haciendo esfuerzos por trabajar con los recursos y las condiciones que se tienen. Entonces, se les solicita a los profesores que elaboren este plan de trabajo para trabajar durante 3 semanas, que era lo que en un inicio se consideró que iba a durar el confinamiento voluntario. Sin embargo, les decía que había una especie de incertidumbre ahí presente y latente durante esas semanas. Y paralelo a esto de que se anuncian estas actividades y que se pide este trabajo para los docentes, se lanza el programa de Aprende en Casa a través de programación televisiva para dar contención y seguimiento a ciertos aprendizajes esperados y que no se perdiera el ciclo escolar y que no hubiera un retraso por esas semanas que se habían planeado originalmente. Sin embargo, bueno, sabemos que pasamos ese descanso de Semana Santa, no podíamos volver a clases y entonces se tuvieron que tomar otro tipo de medidas. Toda esta situación nos tomó en curva a todos, nadie estaba preparado para una situación de este tipo, a pesar de que ya habíamos vivido una pandemia con el H1N1 en el 2009. El número de contagios y la velocidad con que se propagó el virus no fue la misma, no estuvimos tanto tiempo en confinamiento, entonces realmente no se tenía un plan de acción en ningún sector, o sea, ni en el público, ni en el privado, o sea, nada. Y todo fue muy rápido. Entonces, cuando hubo que diseñar estas estrategias, todavía no se tenían contemplado al 100% la integración de plataformas digitales, sino, repito, el plan emergente era diseñar estrategias que permitieran a los docentes seguir trabajando con sus alumnos en la distancia. ¿Qué prácticas docentes tuvimos que adaptar para ese primer momento? Uno, tuvimos que abrir nuevos canales de comunicación y que me parece un acierto que se hubieran hecho de esta forma. Se abrieron grupos de WhatsApp, hubo escuelas que crearon blogs para estar en comunicación, el correo electrónico, grupos de Facebook, canales de Telegram. La comunicación que se nos había limitado además como docentes durante mucho tiempo de manera virtual con nuestros alumnos, esta situación nos permitió abrir ese canal e integrar nuevas formas de comunicarnos con ellos. Y obviamente, pues, esto ha tenido que ser con medidas y con restricciones, con horarios, pero siempre en la disposición de mantener la comunicación y el bienestar de la comunidad educativa. Cuando hablo del plan de trabajo emergente, los profesores comenzaron a diseñar actividades que los alumnos pudieran desarrollar con los materiales que tenían en sus casas.
Muchos de los libros de texto gratuitos habían quedado en las escuelas. De hecho, muchísimas escuelas se organizaron en jornadas para poder recoger los materiales y útiles, porque pues recordemos que todo fue muy rápido. Entonces, pues los profesores diseñaron esas estrategias, diseñaron cómo recopilar estas evidencias de trabajo, porque obviamente entendemos que la infraestructura y el acceso a Internet no es equitativo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos ahí estuvieron. Como tercer punto, está el desarrollo de habilidades digitales. Esto me parece que ya se venía haciendo. La SEP tiene un programa de formación continua en el que se ofrecían y se ofrecen a la fecha cursos de actualización y de capacitación docente para el desarrollo de habilidades digitales, y además había una serie de programas y políticas públicas que se habían dado a lo largo de otros sexenios donde se buscaba integrar el tema de la tecnología como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no terminaban de cuajar estos programas, y cuando llega esta emergencia no hubo más opción. O sea, hubo que entrarle sí o sí, no hubo otras opciones, y esto creo que abre una nueva oportunidad para realmente ahora sí integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso pensando un poco a futuro, pues de alguna manera renovar los planes de estudio donde se integre la evaluación y el desarrollo de habilidades digitales para los alumnos, porque finalmente pues es algo que los alumnos también tuvieron que hacer, tuvieron que aprender a utilizar desde ya muy pequeños estas tecnologías. Y bueno, el esfuerzo de estos docentes para desarrollar estas habilidades también implicó una carga de trabajo extra, porque pues las clases de forma remota no, les decía, no estaban contempladas a través de las plataformas, o al menos no en este primer momento. ¿Por qué? Cuando después empezaron a hacer las alianzas con Google y con Microsoft, que en realidad con Microsoft ya se venía trabajando desde el 2017, en esta primera etapa, en estos primeros 3 meses, más bien se buscaba que los alumnos trabajaran de manera autodirigida, con el acompañamiento de los profesores, y ese lapso de tiempo le permitió a los profesores capacitarse y apropiarse, y aquí lo pongo, tecnologías del aprendizaje y comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre estas tecnologías y las TIC? Es que estas son diseñadas específicamente para el aprendizaje. Entonces, les digo, estas 4 prácticas me parece que fueron realmente lo que sacaron adelante la conclusión del ciclo escolar. Hay muchísima controversia respecto a si se debía de cancelar el ciclo escolar, si las decisiones que se tomaron desde la autoridad educativa no fueron las mejores y demás. Sin embargo, sí hay un esfuerzo que hicieron los docentes para que sus alumnos pudieran tener continuidad, para que pudieran tener contención. Se buscaron estos canales de comunicación que, repito, no solo fueron de manera digital. De hecho, en el último Consejo Técnico Escolar del ciclo 2019-2020, se buscó y se pidió a los profesores que establecieran canales de comunicación análogos con aquellos que no habían podido tener contacto o acceso a los canales digitales. Entonces, vámonos con el segundo momento que les decía, que ya nos vamos hacia el cierre del ciclo escolar. Ya pues los maestros ya habían pasado por una serie de capacitaciones a través de diferentes plataformas, especialmente a través de México X y del programa de formación continua que tiene la SEP. Había, es verdad, que muchísima inconformidad cuando concluyó este ciclo escolar por 2 razones. Por una parte, tenemos a
docentes que, les repito, o sea, su carga de trabajo fue extra, o sea, trabajábamos, lo digo de manera personal, y también me incluyo porque, bueno, yo también soy docente, trabajábamos más que si lo hiciéramos de forma presencial, porque había que integrar muchísimas cosas, o sea, había que integrar las actividades de nuestro hogar por estar aquí, había que hacer unas planeaciones diferentes, había que dar acompañamiento, retroalimentación, de lo que voy a hablar de este punto además es creo que algo que rescato mucho del tema de la pandemia. Cuidarnos, obviamente, ¿no? De no enfermarnos, de no contraer el virus. Y por otra parte tenemos a padres de familia quejándose de la carga de trabajo excesiva, de las tareas, que si se desvelaban, que si tal. De verdad que la consigna que nosotros recibíamos por parte de la autoridad educativa era dejar menos actividades y parecían más, pero es simplemente por el hecho de que tenía que ser una actividad autodirigida. O sea, nosotros como profesores no estábamos ahí para dar ese acompañamiento, para dar ese seguimiento, contención en el momento, que es una de las grandes ventajas que nos brinda el espacio físico, el espacio del aula, de estar ahí, ¿no? De la socialización entre docentes y alumnos y alumnos y alumnos, que también es algo que más adelante voy a tomar. Entonces, hacia el cierre del ciclo escolar, eh, pues teníamos todo este esfuerzo de docentes, de alumnos, padres de familia, personal administrativo de las escuelas y de las instituciones para la captura de calificaciones, que ese también ha sido un acierto y que de lo que poco se ha hablado. La captura de calificaciones, por lo menos en la Ciudad de México, se hace de manera virtual ya desde hace un par de ciclos escolares y esto pues también facilitó la labor de cerrar este periodo de estudio. Después tenemos el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Ya había pasado un verano, en la televisión tuvimos el programa de verano en casa, con una serie de actividades y demás, las juntas de consejo técnico, donde nuevamente pues ya se hacía una reconfiguración del nuevo ciclo escolar porque ya se había anunciado que no íbamos a regresar a clases de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde y fuera seguro retornar para todos. Entonces, después de 3 meses de trabajar de manera remota y este periodo vacacional para recobrar fuerza, veníamos mejor preparados porque ya se habían creado miles de cuentas de correo electrónico para los alumnos y que ahora sí, en este nuevo ciclo escolar se pudiera integrar el uso de plataformas como Classroom o Teams de manera formal y oficial en instituciones públicas, porque repito, en los 3 meses anteriores que había sido marzo, abril, abril, mayo y junio, no fue así para todas las escuelas porque pues repito, fue muy sorpresivo. Quizá en escuelas particulares integraron clases en Zoom o a través de otras plataformas, pero recordemos la diversidad socioeconómica de nuestro país, entonces esto no había sido posible. Cuando llegamos al ciclo escolar 2020-2021, pues ya tenemos estas cuentas, ya se capacitó al personal docente para integrar estas plataformas y trabajar a través de ellas, y además de pues ahora sí poder tener sesiones sincrónicas con sus alumnos, porque probablemente todo el trabajo que se había hecho previo fue asincrónico, no hubo manera de retroalimentar pues al tiempo que se iban haciendo los ejercicios. Obviamente la enseñanza remota nos ha limitado el espacio de enseñanza y de socialización, pero nos ha abierto un abanico de posibilidades para integrar tecnologías para el aprendizaje. Además, hemos aprendido a distribuir el tiempo de clase entre solucionar problemas de conectividad, pasar lista, tener nuestra presentación, asignar actividades. ¿Cuáles son las prácticas que se han resignificado a partir de este nuevo ciclo escolar? 1. El aumento del uso de plataformas educativas, aunque reitero, el trabajo
de forma sincrónica no es una tarea fácil, porque además implica la organización del tiempo y del espacio virtual, en la que pues te puede fallar la conexión, puede ser que tu grupo no esté motivado en ese momento y entonces pues tienes que sacar avante el momento de la clase con los ánimos que estén, ¿no? O simplemente tienes que a veces ceder tu espacio de clase para dar contención, para escuchar y para poder ser empático con tus alumnos. Eh, Esto requiere, les decía, un trabajo extra porque requiere preparar los materiales digitales. ¿Por qué lo llamo resignificar las prácticas docentes? Porque no es que no lo hiciéramos antes. Sí hacíamos preparación de materiales, planeación de clase, elaboración de rúbricas para evaluar. Sin embargo, ahora lo hacemos de forma diferente. ¿Por qué? Porque incluso tenemos que priorizar cuáles son los aprendizajes que quiero evaluar en mi alumno, cuáles son las habilidades que le voy a evaluar cuando le deje una actividad. Estoy integrando el desarrollo de habilidades digitales, estoy generando rúbricas donde contemplo el esfuerzo por enviarme la actividad, donde veo si el alumno integró alguna de las sugerencias que le hice para poder desarrollar mapas mentales, cuadros sinópticos o generar cualquier objeto de aprendizaje digital, o simplemente el hecho de que me entregue el trabajo. Entonces, estas nuevas formas de planear y evaluar las estamos resignificando a través del uso de herramientas digitales, porque esto ya se quedó. No es algo que yo vea que se va a dejar cuando regresemos en algún momento a las clases presenciales. Parece lejano, pero espero que suceda en algún momento pronto. Esto lo vamos a tener que integrar ya como parte de nuestras actividades cotidianas como docentes. Les decía que la administración del tiempo y del espacio virtual justamente pues implica que yo debo de llevar un ritmo de la clase, debo de tener ya abiertas todas mis ventanas, todas mis aplicaciones, todos los juegos, lo que yo voy a utilizar, porque el tiempo de forma virtual, al menos para mí, pasa muy rápido. A diferencia del espacio físico donde puedes interactuar con tus alumnos, donde el ambiente es más controlado por el docente, pues acá en lo virtual hemos tenido que aprender a fomentar la participación virtual, ¿no? Porque pues también los chicos o sea, como alumnos, a veces se sienten intimidados, vulnerables, observados cuando encienden su cámara, cuando encienden su micrófono, porque saben que toda la atención entonces está sobre de ellos. Finalmente, en este segundo momento está la integración de metodologías que fomentan el autoaprendizaje. Ya habíamos escuchado mucho de estas técnicas, por ejemplo, la gamificación o el juego por proyecto, el trabajo por proyectos o la clase o el aula invertida, el flipped classroom, y se han descubierto, o sea, o hemos sido descubierto en el camino, o estas metodologías las hemos perfeccionado, las hemos adaptado para poderlas integrar en nuestro trabajo cotidiano. Incluso en este tema del uso de las plataformas educativas, he sabido de muchas escuelas públicas que han optado los docentes por dividir a los grupos para poder dar sesiones de acompañamiento en vivo. Dividen su grupo en 2 o 3 y les dan diferentes horarios para conectarse, para poder atender a las necesidades de aprendizaje de una manera más personalizada y que les permita además atender dudas y dedicarles el tiempo necesario para poder completar las actividades. Les decía que, pues, como parte de esta reflexión, tomo el tema de la nueva normalidad como una cuestión ya más integrada en el tema de las sesiones, o bueno, de la educación remota y a distancia. Y ya para este momento, o sea, ya les estoy hablando a inicios de este año,
creo que ya habíamos pasado incluso todo este boom que se dio durante el año pasado de seminarios, de talleres, de cursos, donde nos pudimos capacitar no solo a través de la oferta que nos hacía la SEP, sino de un montón de universidades, incluyendo la UAM y otras instituciones, que lanzaron propuestas para que los maestros conocieran y pudieran integrar de otra forma todas estas herramientas. Bueno, finalmente, les decía, en esta nueva normalidad sabemos que no hay regreso a clases, o sea, pensando como que en diciembre que nos fuimos a las vacaciones, teníamos la esperanza de que pudiéramos iniciar el 2021 volviendo a las aulas. Sin embargo, bueno, el semáforo epidemiológico se mantuvo en rojo y la consigna de que no se iba a volver hasta que estuviéramos en verde, pues se mantuvo, ¿no? Y las estrategias digitales, les decía, este uso de nuevas herramientas, que además ahorita les voy a comentar al final en esta tercera etapa de reflexión, qué es lo que veo hacia las tendencias que tenemos de integración de estas herramientas y estrategias educativas digitales, está la apropiación de estas metodologías, pero además el uso de redes sociales como plataformas para aprender, especialmente las que tienen que ver con un formato de video. Me refiero específicamente a YouTube y a TikTok. Ya teníamos el concepto de edutubers, que eran profesores o personas que se estaban aventando a hacer sus canales donde explicaban matemáticas o cualquiera que fuera su área de conocimiento. Pero a raíz de la pandemia, o sea, hubo un crecimiento impresionante de este tipo de canales. Y ahora bien, voy a hablar específicamente de TikTok. Es una plataforma de entretenimiento en formato de video, cuya duración máxima de los videos puede ser de 1 minuto. Y pues les decía, es básicamente entretenimiento, hay como mucha comedia, tipo de sketches y demás. Pero se ha vuelto una herramienta de consulta para los profesores y para los alumnos. Ustedes pueden entrar a TikTok y buscar a través de hashtags, ¿no? Estas etiquetas que se hacen para filtrar la información. Hacks para profesores, trucos para tus clases en línea, hacks para estudiantes, clases en línea, o lo puedes hacer incluso de manera muy específica, tipo Jamboard, que es la pizarra digital que ofrece Google para complemento de Meet, o Zoom, o trucos para Meet, cómo hacer que te aparezcan los filtros de Snapchat en tu cámara. O sea, hay un montón. Y cuando entras a buscar estos de trucos para profesores, de repente te encuentras con sugerencias de aplicaciones para hacer el pase de lista más rápido, para hacerlo automático, videos que nos ayudan a potenciar el uso de nuestras plataformas, ¿no? Estos 3 trucos que no te sabías de Teams. Cómo descargar la lista de asistencia. Cómo presentar en Zoom y que además también te veas tú navegando como en la presentación. Entonces, realmente considero que este tipo de conocimientos y que se están generando desde los pares es algo que me parece muy rescatable que nos ha dejado esta pandemia, porque esto ya se quedó. Esto de querer enseñar en menos de 1 minuto, porque esa es la capacidad que ahora tenemos de retención cuando estamos viendo un video. O sea, estamos viendo un video y si dura más de 10 minutos, a lo mejor ya no lo vamos a querer ver. Queremos la inmediatez y que todo nos lo den rápido. Y TikTok tiene esta maravilla y lo ha adoptado ahora un poco Instagram con su versión de videos también que se llama Reels. Y también puedes encontrarlos o incluso, por ejemplo, ahora el boom que tiene esta página de Canva, que también es una aplicación para diseñar presentaciones, infografías, le ha dado un giro
a la forma en la que estamos acostumbrados a entregar y presentar nuestros trabajos, tanto como docentes como alumnos. Por eso les decía que este tipo de herramientas pareciera que ya se integraron permanentemente en la forma en la que vamos a educar. Hemos incluso desarrollado un lenguaje educativo nuevo, le quiero llamar, en el sentido que, pues, utilizamos términos más como infografía, términos que son como que van acompañados de digital, herramientas digitales, em, la conectividad y demás. Entonces, les hablaba de estos usos que están teniendo las redes sociales, en específico TikTok, YouTube y, bueno, obviamente Facebook con sus grupos, hay publicaciones, muchísimas páginas para profesores donde te puedes encontrar trucos, técnicas, sugerencias, pero además dentro de la apropiación de las nuevas metodologías me voy a referir a dos específicamente, que es el aula invertida y la gamificación. El aula invertida, pues funciona adelantando, dejando de tarea la parte más pesada o teórica de tu clase para que el alumno la revise por su cuenta y al momento de encontrarse en el aula virtual, resolver dudas o hacer ejercicios que permitan al alumno integrar estos conocimientos. Esto me parece un acierto porque la habilidad del autoaprendizaje no es solamente para los alumnos, también ha sido para nosotros como profesores, porque hay quienes estaban en nivel -1, ¿no? O sea, que decían, no, pues yo nada más manejo WhatsApp y ahora yo veo muchísimos profesores haciendo este tipo de dinámicas. Nos hemos convertido además en curadores digitales. ¿Qué quiere decir esto? Pues se trata de entrar a la red, buscar la información, buscar un video, ver el video, saber si este video o lo que voy a elegir como material de consulta es, es el adecuado, ¿no? La duración, a lo mejor encuentro un video que explica lo que quiero en 20 minutos, pero realmente lo que me interesa son 5 o 7 minutos, pues tengo que ver ese video y explicarles a mis alumnos que solamente necesito que vean tales minutos. Eso es hacer la curación de contenidos digitales y los maestros creo que ahora son expertos en hacerlo, en encontrar además recursos. Existen muchísimas plataformas para trabajar aula invertida y, por ejemplo, la gamificación también ha sido como un éxito en el tema de las clases en línea en todos los niveles. Desde preescolar, yo creo que hasta me atrevería a decir que universidad, ¿no? Creo que a todos nos gusta jugar o romper con ese estereotipo de que las clases, pues en las clases no se juega, ¿no? Kahoot ha sido una herramienta súper útil para los profesores. Sin embargo, se han disparado otras como Nearpod, que además Nearpod es una plataforma que te permite diseñar tu clase interactiva totalmente desde la presentación. Puedes lanzar preguntas a tus alumnos que responden en ese instante y eso es como una tipo encuesta, te da gráficas, hay juegos. Otra página como Bamboozle, que también es una plataforma de juegos, pero te permite jugar en equipos. Entonces hay una serie de exploración respecto a estas herramientas y cómo las hemos integrado para fomentar además la participación de nuestros alumnos y hacer menos pesado tanto para ellos como para nosotros el tiempo que estamos conectados, porque sabemos que la interacción pues no es la misma, no podemos reproducir lo que enseñamos de manera presencial a una manera virtual. Y bueno, finalmente, en el tema de la gamificación, quería hablar de otra plataforma que se llama Booklet, que también es una serie de dinámicas y de juegos que se pueden hacer como de rol, en equipo, de trivia, además de que para
Digo, obviamente para esto se necesita una conexión a internet, pero en este tema de los edutubers hay un montón de canales en YouTube que dan tips de cómo hacer, por ejemplo, una ruleta, un memorama, un juego como de trivia en PowerPoint, para lo que no vas a necesitar una conexión a internet durante, o que pueda alentar, bueno, hacer más lenta tu conexión mientras estás dando la clase. Sí estamos integrando nuevas estrategias digitales en nuestro proceso de enseñanza. Los alumnos están aprendiendo no solo de eso, sino también de estar viendo pues todo esto que les compartía en TikTok, sobre todo además es una plataforma que es utilizada mucho por jóvenes y esto llegó para quedarse. Finalmente, una de las ventajas además, y que con esto cierro, es la integración de manera transversal de todas estas aplicaciones y de todas estas estrategias, y lo llamo de manera transversal porque va desde preescolar, les decía, hasta universidad. O sea, lo mismo que los peques están conectando a través de Meet, a través de Zoom, a través de Teams, que lo están haciendo gente a nivel licenciatura, gente a nivel posgrado, bachillerato y demás. Y esto de alguna manera nos acerca un poco más a la alfabetización digital. Todavía, o sea, yo sé que estamos lejos de cerrar esa brecha digital, pero con estas nuevas actividades y pues derivado de todo esto, pues creo que eso es algo positivo, que nos acercamos un poco más a cerrar esa brecha y que estamos fomentando el autoaprendizaje para docentes y alumnos. Y bueno, pues eso sería todo. Voy a esperar a ver si tienen dudas. Les dejo aquí de todas maneras mi contacto. En redes estoy en Twitter y en Instagram como @lanurs. Y bueno, Meli, gracias. No, gracias a ti, Nuria, por esta nutrida y muy informativa conferencia en temas de educación y tecnología, que bueno, ahorita es uno de los temas más relevantes en esta coyuntura pandémica por la que atravesamos. Pues damos pie a la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos unas por aquí. Lucía Cañaverales deja un comentario y una pregunta. Dice, el primer ciclo escolar con COVID parecía interminable. Ahorita ya es más estable, pero adaptarnos fue terrible. Y pregunta, ¿se tomó en cuenta usar los temarios y materiales de otros sistemas educativos, telesecundarias, secundarias a distancia, etcétera, para estos planes emergentes? Concuerdo contigo que parecía que no se iba a acabar, ¿no? Las semanas parecían eternas, pero bueno, al final se logró. Sí se tomaron en cuenta. A ver, aquí quiero ser más detallada en la cuestión de que los planes emergentes que se trabajaron de manera particular en cada escuela, se pidió que se contemplaran los contextos diversos que había en su población estudiantil. Nosotros sabemos que, repito, el panorama socioeconómico en México es una gama inmensa de diferencias y que pues mucho se criticó esto, ¿no? Que parecía que esta pandemia lo único que había hecho era acentuar estas diferencias y desigualdades. Sin embargo, considero que para cada escuela el tema fue de manera particular, en lo micro, ¿no? O sea, hubo quienes consideraron solamente los libros de texto gratuito, porque además recordemos que la Conalitec tiene su sitio web donde ya igual desde hace un par de años se pueden consultar de manera libre y gratuita todos los libros que están vigentes durante el ciclo escolar. Sí se consideraron en algunas escuelas e incluso en la programación televisiva de Aprende en Casa otros materiales de otras instituciones, ¿no? Como esto de la telesecundaria, el telebachillerato. De hecho, ya no lo mencioné porque no me quise meter más en el tema del programa Aprende en Casa, pero el programa no solo ofrecía
o no solo ofrece la programación televisiva. En su sitio web tiene todo un apartado de actividades planeadas para que los alumnos puedan llevarlas a cabo. Es decir, en el caso de que no hubieran tenido contacto con sus profesores, en el sitio web de Aprende en Casa estaban las fichas por semana y por asignatura de todos los grados. No sé si con eso respondo la pregunta. Perfecto. Hay otra por acá que dice, nos pregunta Cecilia Semanario, dice, ¿no crees que ha sido dañino para alumnos y maestros el hecho de que los padres intervengan en las dinámicas de clases? Sí lo considero. Tengo, de hecho, la experiencia compartida de maestros que están dando clases y de repente los papás intervienen en medio de la clase, pero creo que tiene que ver más con las mismas dinámicas familiares, cómo se han establecido los límites y el respeto de los espacios de trabajo en casa, ¿no? Que además ese ha sido otro tema. Tanto maestros como alumnos han tenido que adaptar sus espacios de vivienda y se ha convertido en todo, ¿no? La casa, en el salón de clases, en la oficina de los papás, además pues la cocina o donde hacemos nuestras actividades domésticas de manera cotidiana. Sí lo veo, pues es que es muy complejo porque además creo que es muy amplio y hay muchos escenarios, pero creo que hay de todo. O sea, creo que sí hay papás que a lo mejor han cruzado esas líneas del momento del maestro y hay otros que han mostrado totalmente su apoyo a las formas de trabajo que han propuesto maestros. Entonces, o sea, creo que si lo hablo de una manera muy general, no creo que así sea todo el panorama. Sin embargo, sí rescato que además hay muchos padres de familia que han estado más al pendiente de las actividades o de cómo se trabaja con los maestros, ¿no? Porque muchas de las quejas que se venían ya dando previo a la pandemia, pues era que de repente teníamos alumnos que no tenían el acompañamiento en casa. Y pues a uno que había que sacarlos adelante como fuera posible en las aulas, ¿no? Sin embargo, creo que sí ha dado oportunidad a que los papás vuelvan a participar en este proceso de formar a los alumnos. Eh, Lucía, sí, Lucía Cañaverales deja otros comentarios y dice, los profesores han tenido que sensibilizar sus hábitos. El estrés en el que están ellos y los alumnos nos mostró lo peor de algunos maestros en todos los niveles, como por ejemplo los videos virales en los que se vieron agresiones o torpezas para tener el control de las clases. También dice, qué bueno que existan nuevas formas de hacer lúdico el aprendizaje y que hoy en día sean accesibles. Pensar en una educación como la que se ha explorado en la era COVID es muy interesante. Aún hay mucho que se pueda mejorar. Sí, en efecto, creo que obviamente no justifico a los profesores que se han salido pues de su rol de docente y que estos videos que se viralizan donde pues hemos visto diferentes situaciones, ¿no? Desde faltas de respeto o que las clases se les salen de control y demás. Creo que implica un trabajo, es verdad, de sensibilización propia, o sea, no solo es como estar esperando que venga la institución donde trabajo y que me dé una capacitación sobre sensibilización, sino también implica un trabajo personal de reflexionar acerca de cuáles son los límites, los principios éticos de trabajo y repito, además ya es muy accesible toda esta información sobre pues cómo manejarte, tips de qué sí hacer y qué no hacer en unas clases en línea. O sea, bueno, hasta del lenguaje corporal, cuánto se te debe de ver en la cámara y demás, ¿no? O sea, que 3/4 del pecho hacia arriba, el espacio de amplitud hacia atrás y demás. O sea, les digo, creo que ya no estamos en una era que nos podamos atener
a lo que mi institución me pueda proporcionar. Lo que sí creo es que esto nos enseña o nos deja una enseñanza sobre la importancia de sensibilizarnos, ser empático y apreciar y valorar el esfuerzo que cada miembro de la comunidad educativa ha hecho para sacar esto adelante. A nombre de todo el equipo del Laboratorio La Multimedia, te agradecemos, Nuria, por tu participación. También agradecemos a quienes se conectaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias.